¿Cuánto de tu cansancio viene de pelear con cosas que nunca dependieron de ti? Hay un cansancio que no se cura durmiendo, porque no viene del cuerpo, viene de vivir peleando con lo que no puedes cambiar. Quieres soltar, pero tu mente sigue buscando respuestas, explicaciones, garantías, control. Y no eres débil ni estás fallando, estás atrapado en una guerra interna contra lo inevitable. Hoy vas a entender por qué soltar no es rendirse, es recuperar tu paz antes de que la vida te rompa por dentro. Deja de discutir con la vida. Hay gente que no se cae por lo que le ocurre, se cae porque después de lo ocurrido se queda sentado en la misma escena, discutiendo con una versión de la realidad que ya no existe, reclamándole al día de ayer como si todavía pudiera corregirlo, hablando mentalmente con alguien que no está, fabricando respuestas perfectas para conversaciones que murieron hace meses, buscando justicia en recuerdos que no contestan. Y eso tiene una crueldad silenciosa. Por fuera la persona sigue caminando, paga cuentas, responde mensajes, se ríe cuando toca, cumple lo básico, pero por dentro está en una sala cerrada, frente a una mesa imaginaria, intentando convencer a la vida de que debió haber sido diferente. Yo he visto ese cansancio en ojos que no saben explicar qué les pesa. No es solamente tristeza, no es solamente estrés, es una especie de pelea íntima contra lo irreversible. La persona se levanta y ya empieza el juicio. Esto no debió pasar, él no debió irse, ella no debió decir eso, yo no debí confiar, la oportunidad no debió cerrarse, la enfermedad no debió llegar, el dinero no debió faltar, mi familia no debió ser así, mi infancia no debió doler tanto, mi esfuerzo ya debería estar dando fruto. Y claro que muchas de esas quejas tienen razón humana, porque hay cosas que sí fueron injustas, hay pérdidas que sí partieron algo, hay traiciones que sí cambiaron la manera de mirar, hay demoras que desesperan, hay silencios que ofenden, hay años enteros donde uno siente que hizo lo correcto y aún así le tocó tragarse resultados torcidos. Pero el punto brutal no es si tienes derecho a sentir lo que sientes. Lo tienes. El punto es cuánto tiempo más vas a vivir como abogado de una causa que ya no tiene tribunal. Porque discutir con la vida casi nunca suena como una discusión, suena como insomnio, suena como revisar el celular sin esperar nada bueno. Suena como comer sin hambre, suena como mirar una foto y castigarte por haber creído, suena como querer empezar algo y sentir un freno en el pecho. Suena como decir mañana me organizo, mientras por dentro una parte tuya susurra. ¿Para qué si igual todo se daña? Suena como una persona que no está descansando ni luchando, sino suspendida, atrapada entre el deseo de avanzar y la necesidad infantil de que primero alguien venga a explicarle por qué la vida fue tan dura con ella. Epicteto lo entendió con una precisión que incomoda. No es el hecho desnudo lo que termina gobernando al ser humano, sino el juicio que él levanta alrededor de ese hecho. Y eso no significa negar el daño, ni hacerte responsable de lo que otros hicieron, ni pedirte que sonrías como si nada hubiera pasado. Significa algo más difícil, reconocer que hay una segunda herida que tú sí sigues alimentando cuando te niegas a aceptar que la realidad no necesita tu aprobación para ser real. Ahí comienza el veneno. No en el golpe inicial, sino en esa exigencia secreta de que el mundo se comporte según tu necesidad de control. La persona cree que está buscando paz, pero en realidad está buscando que la vida retroceda. Cree que quiere sanar, pero primero quiere una versión distinta del pasado. Cree que quiere levantarse, pero le pone una condición imposible al movimiento. Me levantaré cuando entienda todo, cuando no duela, cuando me pidan perdón, cuando el miedo desaparezca, cuando tenga garantías, cuando el camino esté claro, cuando mi cuerpo tenga energía, cuando mi cabeza deje de hacer ruido, y así pasan semanas, años, décadas. No porque falte capacidad, sino porque se confundió aceptación con derrota. A mucha gente le aterra aceptar porque cree que aceptar es bendecir lo que le hizo daño. Cree que si deja de discutir con lo sucedido, entonces pierde la razón, pierde dignidad, pierde memoria, pierde la posibilidad de que alguien pague. Pero aceptar no es aplaudir. Aceptar no es justificar. Aceptar no es decir estuvo bien. Aceptar es dejar de morder el mismo hierro esperando que se vuelva pan. Es mirar la pared y admitir que es pared para buscar una puerta en otro lado. Es dejar de gastar sangre en demostrarle al incendio que no debió quemar. Hay una madurez dolorosa en ese acto. No es bonita, no se siente espiritual al principio. Se siente como quitar las manos de una garganta que llevabas años apretando. Se siente como quedarte sin enemigo por un segundo y darte cuenta de que ahora te toca vivir.
Y esa parte asusta más que la pelea, porque mientras discutes con la vida tienes una ocupación, tienes una excusa noble para no entrar en la obra difícil de ordenar tus días. La queja también puede volverse casa. La rabia puede volverse identidad. El yo no merecía esto puede convertirse en una silla cómoda, desde donde uno observa cómo se le va el tiempo sin hacerse cargo del siguiente paso. Hay personas que se pasan media vida esperando que el dolor les dé permiso para existir. Y nadie lo dice con esa claridad porque suena duro, pero a veces nos seguimos rotos solo por lo que nos hicieron, sino porque estar rotos nos evita decidir quién seríamos sin esa historia como explicación central. Esa es una pregunta que arde. ¿Qué harías con tu vida si dejaras de usar lo que pasó como argumento permanente? No como mentira, no como negación, no como maquillaje, sino como una renuncia sobria a seguir viviendo bajo el gobierno de algo que ya ocurrió. Porque una cosa es tener una cicatriz y otra muy distinta es consultarle a la cicatriz cada decisión. Una cosa es recordar y otra es obedecer. Una cosa es haber sido herido y otra es construir un altar donde cada mañana vuelves a inclinarte ante la misma escena. El ser humano tiene una habilidad extraña para convertir un episodio en destino. Le dijeron una frase cuando era joven y todavía la usa como techo. Le fallaron una vez y ahora trata a todo amor como sospechoso. Perdió dinero y decidió que la prosperidad siempre trae castigo. Lo humillaron y ahora confunde prudencia con esconderse. Intentó cambiar y no pudo sostenerlo. Entonces se puso una etiqueta. Yo soy así, pero eso no es identidad, eso es una sentencia dictada en un momento de cansancio. Y hay sentencias que se vuelven más peligrosas que los hechos. A mí nunca me sale nada. Yo siempre termino solo. Cuando algo está bien, algo malo pasa. No sirvo para ser constante. Mi familia me dañó. El mundo es injusto. La gente se aprovecha. Algunas tienen pruebas, claro. El problema es que cuando una frase se repite demasiado, deja de ser descripción y se vuelve instrucción. La persona ya no mira la vida, la filtra. Ya no escucha una oportunidad, escucha una amenaza. Ya no recibe una corrección, recibe una condena. Ya no distingue entre una dificultad y una confirmación de su tragedia personal. Y entonces discute con todo, con el clima, con el tráfico, con una demora, con una mirada, con la respuesta breve de alguien, con el cuerpo que se cansa, con el proceso que va lento, con el dinero que no alcanza, con el resultado que no aparece. La discusión se vuelve una postura corporal. Se nota en la mandíbula, en los hombros, en la respiración, en la forma de contestar, en la manera de levantarse de la cama como si el día ya viniera acusado. Vivir así agota porque nada simplemente sucede, todo parece un mensaje contra uno, y cuando todo se interpreta como ataque, la paz se vuelve imposible. He conocido personas que querían cambiar, pero su sistema interno estaba enamorado de tener razón, no enamorado de sufrir. Eso sería injusto decirlo así, sino apegado a la prueba de que la vida les debía algo, y sí, quizá les debía. Quizá hubo ausencia donde debía haber cuidado, quizá hubo burla donde debía haber apoyo, quizá hubo abandono donde debía haber presencia. Pero una deuda que no se cobra no puede seguir administrando tu futuro. Hay padres que nunca van a explicar su frialdad, hay parejas que jamás van a admitir el daño exacto, hay amigos que desaparecieron y siguieron tranquilos, hay jefes que se aprovecharon, hay años que no volverán con compensación, y frente a eso la pregunta no puede ser solamente ¿por qué? Esa pregunta tiene su momento, pero si se queda demasiado tiempo se convierte en pantano. Después de cierto punto, una pregunta más honesta es ¿qué parte de mí sigue esperando que esto cambie antes de permitirme vivir? Esa pregunta no acaricia, esa pregunta levanta, porque te muestra el contrato oculto que hiciste con la realidad. Yo no avanzo hasta que tú me repares. Y la realidad muchas veces no firma ese contrato. No porque Dios sea cruel, ni porque estés olvidado, sino porque la vida no funciona como una madre perfecta que ordena cada injusticia antes de pedirte movimiento. A veces te toca caminar con una explicación incompleta. A veces te toca madurar sin cierre. A veces te toca actuar con el pecho lleno de dudas. A veces la fe no se siente como certeza luminosa, sino como lavarse la cara, hacer la cama, responder un pendiente, apagar el celular y no volver a revisar lo que ya sabes que te hace daño. Ese tipo de fe no presume, no aparece en frases hermosas. Es una fe áspera, diaria, casi doméstica. La fe de quien deja de discutir con el suelo y empieza a barrerlo. La fe de quien acepta que no puede controlar el resultado, pero sí puede controlar la limpieza de su intención. La fe de quien dice no sé cómo se va a ordenar todo, pero no voy a seguir colaborando con mi propio desorden.
Eso es profundamente estoico y profundamente espiritual al mismo tiempo. No exigirle al mundo una obediencia que ni tú mismo has logrado darte. Porque también hay que decirlo, a veces la persona quiere controlar lo externo porque no ha querido sentarse a gobernar lo cercano. Quiere que los demás sean claros, pero ella vive negociando con sus propias quiere que la vida le dé señales, pero ignora señales básicas de su cuerpo, de su cansancio, de sus hábitos. Quiere abundancia, pero no revisa sus fugas. Quiere amor sano, pero sigue respondiendo desde carencia. Quiere enfoque, pero alimenta interrupciones cada 15 minutos. Quiere un futuro distinto, pero conserva conversaciones, rutinas y ambientes que mantienen vivo al mismo personaje que dice querer dejar atrás, y cuando las cosas no cambian, discute con la vida. Pero no todo bloqueo es destino. Algunas cosas son consecuencias con buena memoria. La vida no siempre te castiga, a veces simplemente te devuelve el patrón que sigues practicando. Esa devolución duele porque no permite dramatizar tanto, obliga a mirar lo pequeño. ¿A qué hora duermes? ¿Qué consumes cuando estás triste? ¿A quién le entregas tu atención? ¿Qué conversación repites? ¿Qué promesa te haces y rompes sin escándalo? ¿Qué emoción usas como permiso para descuidarte? El cambio real casi nunca empieza en una epifanía. Empieza en dejar de discutir con el cepillo de dientes, con el plato sucio, con la alarma, con el documento pendiente, con la caminata que sabes que necesitas, con la llamada que estás evitando, con la compra impulsiva que calma 10 minutos y complica 3 días. Ahí se ve quién quiere vivir distinto. No en la frase inspirada, sino en el momento en que nadie mira y una parte de ti quiere volver al viejo refugio. El sabotaje no siempre grita. A veces habla con tono razonable. Hoy no, estás cansado, después empiezas mejor, primero mira otro video, necesitas sentirte motivado. No vale la pena si no queda perfecto. Ya dañaste el día, da igual. Y uno le cree porque el sabotaje conoce tu biografía, sabe qué palabra usar. Si eres exigente, te ataca con perfección. Si vienes de abandono, te ataca con miedo a no ser elegido. Si creciste con culpa, te hace sentir egoísta por cuidarte. Si has fallado antes, te recuerda cada intento roto. Si deseas prosperar, te susurra que querer más te volverá malo o te quitará paz. El enemigo no siempre viene como enemigo. A veces viene disfrazado de prudencia, de humildad, de descanso, de realismo. Por eso discutir con la vida es tan cómodo, porque mientras el problema está fuera, no tengo que revisar las microlealtades que mantengo con mi versión más limitada. Y eso no se dice para culparte, se dice para devolverte precisión. La culpa aplasta, la precisión orienta. Una persona puede pasar años golpeándose con soy un desastre y no cambiar nada porque esa frase solo produce vergüenza. Pero cuando dice me desordeno cada vez que siento incertidumbre, gasto cuando quiero sentir control, busco aprobación cuando no sé sostener mi propia decisión, abandono rutinas cuando no veo resultados rápidos, ahí empieza una puerta, no una puerta mágica, una puerta real, porque ya no estás discutiendo con el destino, estás observando un mecanismo, y lo que se observa con honestidad puede empezar a ser dirigido. Epicteto no pedía que uno se volviera piedra, pedía algo más fino, separar. Esto depende de mí, esto no. Esta parte puedo corregirla, esta otra debo atravesarla sin convertirme en esclavo. Esa separación parece sencilla hasta que toca lo que amas. Es fácil decir no controlo la opinión ajena hasta que la opinión viene de alguien cuya mirada te importa. Es fácil decir no controlo el resultado hasta que pusiste meses de esfuerzo y el resultado no aparece. Es fácil hablar de aceptación cuando no hay duelo en la mesa. La filosofía se prueba cuando el cuerpo tiembla. Cuando quieres mandar ese mensaje largo, cuando quieres explicar por quinta vez, cuando quieres abrir la aplicación y revisar, cuando quieres responder con veneno para no sentirte pequeño, cuando quieres abandonar porque el avance no se ve. Ahí la vida pregunta sin palabras, ¿vas a obedecer tu impulso o tu principio? Y esa pregunta define más que cualquier discurso, porque el carácter no se forma en ideas enormes, se forma en interrupciones pequeñas, en no decir lo que tu rabia quiere decir, en no comprar lo que tu ansiedad quiere comprar, en no perseguir a quien tu carencia quiere perseguir, en no declararte fracasado por una mañana difícil, en no convertir una recaída en identidad. Hay una dignidad secreta en esos gestos. Nadie los aplaude, pero construyen una columna interna. Y un día la persona descubre que ya no reacciona igual, no porque haya dejado de sentir, sino porque dejó de consultar cada emoción como si fuera una autoridad. Esa es una diferencia enorme.
La emoción informa, no gobierna. El pensamiento aparece, no siempre dice la verdad. El cuerpo se defiende, pero a veces defiende una cárcel conocida. La memoria avisa, pero a veces confunde lo parecido con lo mismo. Si no entiendes eso, vivirás creyendo que todo lo que sientes merece obediencia inmediata, y ahí se arruina mucha vida. Una persona siente inseguridad y cancela el paso, siente vergüenza y se esconde, siente deseo y traiciona sus valores, siente ansiedad y busca control, siente cansancio y abandona su promesa, siente rabia y destruye una conversación. Después dice, es que así soy. No, así has practicado responder, y lo practicado se puede desaprender, pero no con odio hacia ti, sino con una vigilancia más noble. No vigilancia paranoica, vigilancia amorosa y firme, como quien cuida una casa donde entraron ladrones demasiadas veces. La casa no se cuida insultando sus paredes, se cuida cerrando puertas, reparando ventanas, encendiendo luces donde antes había costumbre de oscuridad. En términos diarios, no empieces la mañana entregándole tu atención a la vida ajena. No negocies con la primera excusa cuando sabes que es excusa. No conviertas el cansancio en licencia para tratarte mal. No busques explicaciones a medianoche. No tomes decisiones profundas con hambre, sueño o orgullo herido. No le escribas a tu pasado cada vez que el presente se pone incómodo. No uses la espiritualidad para evitar una conversación práctica. No uses la disciplina para huir de sentir. No uses sentir como justificación para no cumplir. La vida no se arregla solo con intensidad, se arregla con coherencia. Y la coherencia no es perfecta. Es volver más rápido, mentirte menos, corregir antes, sostener lo importante aunque el ánimo cambie. Discutir con la vida también tiene una forma más sutil. La comparación, uno mira el calendario de otro y acusa su propio proceso. Mira el matrimonio de otro, el negocio de otro, el cuerpo de otro, la seguridad de otro, la aparente facilidad con que otro avanza, y siente que la existencia le debe una explicación. Pero nadie muestra completo el precio de su camino, nadie sube la factura emocional de lo que consiguió, nadie enseña todas las noches donde dudó, y aunque alguien realmente haya tenido ventajas, ¿qué haces con eso? Vas a convertir la diferencia en argumento para congelarte. La comparación es otra discusión inútil con la vida. Yo debía haber empezado antes. A mi edad ya debería, si hubiera tenido otra familia, si no hubiera perdido tanto tiempo. Sí, quizá. Pero el reloj no retrocede por humillarlo. La edad no baja porque te insultes. El pasado no se vuelve más fértil porque le escupas encima. Hay un momento en que la única forma decente de honrar lo perdido es no seguir perdiendo. Esa frase no necesita adornos. Honrar lo perdido es no seguir perdiendo. Si perdiste años en confusión, no les entregues otro año a los lamentos. Si perdiste dinero por desorden, no uses la vergüenza como excusa para no aprender. Si perdiste una relación por no saber amarte, no conviertas la soledad en venganza contra todos. Si perdiste salud por descuido, no transformes el diagnóstico en condena eterna. Toma el resto de tu vida con manos más limpias, no perfectas, limpias. Hay una diferencia. Las manos perfectas no existen. Las manos limpias son las que aceptan lo que hicieron, sueltan la pose y empiezan a reparar. La reparación no siempre tiene épica. A veces es pedir perdón sin exigir absolución. A veces es pagar una deuda lentamente. A veces es volver a estudiar lo básico. A veces es decir, no puedo con esto solo y buscar ayuda. A veces es dejar de llamar destino a una falta de método. A veces es llorar media hora y luego cumplir una tarea. A veces es aceptar que no tendrás ganas y hacerlo con una tristeza decente, sin teatro. Esa tristeza decente es una de las formas más humanas de fortaleza. No niega, no presume, no se abandona. Sigue, pero seguir no como quien huye, seguir como quien deja de discutir con cada piedra del camino. Hay personas que se cansaron de escuchar todo pasa por algo porque se usa como anestesia. Y tienen razón. No todo debe ser explicado con una frase cómoda. Hay cosas que pasan porque alguien fue irresponsable, porque un sistema fue injusto, porque una decisión fue mala, porque la vida incluye azar, porque el cuerpo falla, porque las personas hieren desde su propia confusión. La espiritualidad madura no necesita maquillar todo. Puede mirar lo absurdo sin perder el centro. Puede decir, esto no debió ocurrir y al mismo tiempo ocurrió y ahora debo elegir mi postura. Esa postura es la libertad que nadie puede hacer por ti. No controla el evento, pero controla la manera en que el evento no te devora entero. Y no se trata de hacerlo de una vez. La aceptación real suele venir por capas.
Un día aceptas con la cabeza y al otro día el pecho se revela. Un día crees haber soltado y una canción te devuelve al punto exacto. Un día decides no mirar atrás y un olor, una calle, una fecha, una palabra te abre la memoria. Eso no significa que fallaste, significa que el sistema humano no cambia por decreto, pero hay una diferencia entre sentir el regreso de la ola y correr voluntariamente a vivir bajo el agua. Puedes sentir sin reinstalarte, puedes recordar sin reabrir el juicio, puedes extrañar sin obedecer, puedes tener miedo sin cederle el volante, puedes estar confundido y aún así hacer lo siguiente correcto. Esa es una habilidad enorme, hacer lo correcto sin sentirte listo. La mayoría espera sentirse alineada para actuar, pero muchas veces la alineación viene después de actuar con respeto por uno mismo. El cuerpo aprende de lo que repites, la confianza no cae del cielo. Se acumula cuando te ves cumpliendo pequeñas cosas. Por eso una persona que discute menos con la vida empieza a tener una relación distinta con su palabra. Ya no promete desde la euforía. Ya no se amenaza con cambios extremos, ya no convierte el lunes en Salvador. Empieza más pequeño, pero más serio, camina 20 minutos, ordena un espacio, escribe una verdad que evitaba, llama al médico, bloquea un contacto si hace falta, lee 10 páginas, se sienta a trabajar aunque la inspiración no venga con música de fondo, pide perdón, dice no, dice sí sin temblar tanto, se acuesta antes de destruir la noche. No parece heroico, pero el alma humana se recupera muchas veces así, por actos que no impresionan a nadie, pero le demuestran al interior que ya no está abandonado. Y aquí hay una verdad que puede doler. Mientras sigas discutiendo con la vida, no vas a escuchar lo que la vida te está pidiendo ahora, porque la discusión ocupa todo el espacio. Una persona obsesionada con lo que no fue no puede ver lo que todavía la está llamando. Hay oportunidades que no llegan vestidas de premio, llegan como responsabilidad. Llegan como una conversación incómoda, como una renuncia, como un hábito que hay que sostener, como una etapa de silencio, como una puerta menos brillante pero más honesta. Pero quien está peleando con su idea antigua de felicidad no reconoce esas señales. Quiere que la vida le devuelva exactamente lo que perdió, no que le enseñe a vivir con una forma nueva de dignidad. A veces lo nuevo no se parece a lo que pediste, a veces es más humilde, a veces empieza sin aplausos, sin emociones, sin claridad completa, a veces Dios, la conciencia, la existencia, como quieras nombrarlo, no te entrega una visión gigantesca, te entrega una tarea simple y espera ver si dejas de despreciar lo pequeño. Hay gente que pide propósito mientras descuida su cuarto, pide abundancia mientras evita mirar sus números. Pide amor mientras se traiciona para no estar solo. Pide paz mientras consume conflicto todos los días. Pide señales mientras ignora la señal más evidente. Tu vida actual está respondiendo a tus prácticas actuales, no con castigo, con consecuencia. Y si esa frase no te humilla, te libera. Porque entonces no necesitas convencer al universo de nada, necesitas participar de otra manera. Necesitas dejar de poner energía en discusiones muertas y empezar a poner presencia en decisiones vivas. La vida cambia cuando tu atención cambia de tribunal a taller. El tribunal busca culpables eternos. El taller pregunta qué se puede construir con lo que hay. El tribunal repite pruebas. El taller usa herramientas. El tribunal envejece rodeado de expedientes. El taller, aunque se ensucie, produce algo. Tú decides dónde pasarás tus próximos años. Y no siempre será justo. No siempre será fácil. No siempre recibirás lo que crees merecer cuando lo crees merecer. Pero hay una libertad extraña en dejar de exigirle al camino que sea justo antes de dar el paso. Una libertad adulta, sin romanticismo barato, la libertad de quien dice: puede que esto no sea como soñé, pero me niego a convertirme en una persona amarga por eso. Esa decisión cambia la atmósfera interna. La amargura es discusión acumulada, es una pila de reclamos no entregados que empieza a oler dentro de uno. Se nota cuando alguien ya no escucha, solo compara todo con su decepción. Se nota cuando una buena noticia ajena le irrita. Se nota cuando cualquier consejo le parece ataque. Se nota cuando la esperanza le parece ingenua porque la confundió con promesas incumplidas. Nadie llega ahí de golpe, se llega dejando que cada decepción se quede sin digerir. Por eso hay que interrumpir a tiempo, no cuando la vida ya sea perfecta, sino hoy, en medio del desorden. Interrumpir no con una gran ceremonia, sino con una frase honesta. Esto pasó, esto me afectó, esto no lo controlo, esto sí lo puedo hacer hoy. Esa frase puede parecer simple, pero bien dicha corta años de confusión. Esto pasó,
sin negar, esto me afectó, sin fingir dureza, esto no lo controlo, sin seguir forcejeando, esto sí lo puedo hacer hoy, sin escapar de la responsabilidad. Ahí hay un método entero para volver a vivir, y quizá eso es lo que más necesita una persona cansada de sabotearse. No otra teoría brillante, sino una manera de regresar al presente sin sentirse estúpida por haber caído, porque caer no te quita valor. Lo que te deteriora es construir una filosofía alrededor de la caída para no levantarte, y uno se vuelve experto en eso. Es que mi proceso es diferente. Es que yo siento muy profundo. Es que nadie entiende mi historia. Es que cuando me presionan me bloqueo. Es que necesito claridad. Algunas frases son ciertas, pero también pueden convertirse en escondites elegantes. La profundidad emocional no te exonera de actuar. Sentir mucho no te da permiso para destruirte. Haber sufrido no vuelve sagrada cada reacción. Necesitar claridad no justifica posponer lo evidente. A veces lo evidente es humilde. Dormir, ordenar, caminar, hablar, trabajar, ahorrar, pedir ayuda, cerrar una puerta, dejar de mirar, empezar antes de tener ganas. La grandeza interior no siempre comienza pensando en grande. A veces comienza dejando de traicionarte en lo pequeño. Y cuando haces eso, la discusión con la vida baja de volumen. No porque ya entendiste todo, sino porque estás ocupado obedeciendo lo que sí te corresponde. La acción correcta tiene un efecto sedante que la rumia nunca tendrá. Pensar demasiado promete control, pero suele producir niebla. Actuar con precisión no resuelve todo, pero le da al cuerpo una prueba: estoy participando. Y esa prueba vale más que 1000 declaraciones. Una persona que participa en su propia vida empieza a recuperar respeto por sí misma. Ya no espera sentirse poderosa para decidir, decide y luego observa cómo vuelve un poco de poder. Ya no espera que la paz llegue como un milagro, deja de alimentar aquello que la espanta, ya no ruega por disciplina, diseña menos fricción para hacer lo necesario. Ya no pide que su historia desaparezca, aprende a no ponerla al mando en cada esquina. Eso es dejar de discutir con la vida, no una renuncia pasiva, sino una colaboración más inteligente con lo real. Significa mirar lo que hay, no lo que debería haber según tu herida. Significa usar la energía en dirección, no en protesta infinita. Significa admitir que hay puertas que se cerraron y que seguir golpeándolas no prueba amor, prueba dependencia. Significa reconocer que hay personas que solo pueden darte lo que son, no lo que tú necesitabas que fueran. Significa entender que el pasado puede explicar una parte de tu comportamiento, pero no merece administrar todo tu porvenir. Significa tener la humildad de decir: me equivoqué en cómo estaba sosteniendo esto. Esa humildad no te reduce, te devuelve movilidad. El orgullo quiere tener razón. La humildad quiere ser libre. Y hay momentos donde tener razón se vuelve una prisión impecable. Puedes demostrar que te dañaron. Puedes reunir pruebas de que fue injusto. Puedes explicar con detalle por qué no era tu culpa. Y aún así seguir preso. La libertad no siempre llega cuando ganas el argumento, llega cuando dejas de necesitar el argumento para dar el siguiente paso. Eso no borra la verdad, simplemente deja de sacrificar tu vida en el altar de demostrarla. Quizá este capítulo, si entra donde debe entrar, no te va a dejar con una emoción bonita, sino con una incomodidad útil. La incomodidad de verte en tus propias discusiones secretas, la de reconocer cuántas veces has llamado intuición a tu necesidad de controlar, cuántas veces llamaste paciencia a tu miedo de decidir, cuántas veces llamaste cansancio a una evasión, cuántas veces llamaste destino a una repetición aprendida, cuántas veces pediste paz mientras seguías alimentando el incendio con tus manos. No para que te castigues, el castigo interno es otra forma de perder tiempo, para que despiertes con precisión, para que mañana, cuando algo no salga como querías, no entregues el día entero, para que cuando aparezca la urgencia de revisar, reclamar, perseguir, justificarte o abandonar, puedas detenerte un segundo y preguntar: ¿estoy respondiendo a la vida o estoy discutiendo con ella? Esa pausa puede cambiar una vida. Un segundo antes del mensaje, un segundo antes de la compra, un segundo antes de la recaída, un segundo antes de la frase hiriente, un segundo antes de postergar otra vez. En ese segundo cabe una versión distinta de ti. No una versión perfecta, una versión menos poseída, y al principio será solo eso, un segundo. Después serán 10, después una tarde, después una decisión completa, después una forma diferente de habitarte. Nadie se reconstruye de un salto, se reconstruye quitándole obediencia a lo que antes mandaba. Una reacción menos, una mentira menos, una queja menos, una acción más, una conversación honesta, un límite,
un hábito sostenido cuando no había espectáculo. De pronto, sin anuncio, la persona mira atrás y nota que sigue teniendo problemas, pero ya no se pertenece tampoco. Sigue habiendo incertidumbre, pero no la arrodilla igual. Sigue habiendo recuerdos, pero no todos tienen llave. Sigue habiendo días pesados, pero ya no los usa como permiso para destruir semanas. Esa es una victoria discreta, casi invisible, pero sagrada en el sentido más humano de la palabra, porque recuperar la autoridad sobre uno mismo después de haber vivido reaccionando es una forma de resurrección sin teatro. No hay música, no hay luces. Hay una persona sentada en silencio, entendiendo que la vida no le debe condiciones perfectas para empezar a respetarse. Y desde ese lugar se pronuncia una decisión limpia. No voy a seguir peleando con lo que no se mueve. No voy a seguir usando mi historia como esposas. No voy a seguir negociando mi paz con personas, escenarios o resultados que no controlo. No voy a fingir que aceptar no duele, pero tampoco voy a confundir dolor con dirección. Haré mi parte con una seriedad nueva. Cuidaré mi palabra. Observaré mis excusas sin convertirlas en identidad. Trataré mi cuerpo como aliado, no como basurero de ansiedad. Ordenaré lo que pueda ordenar. Lloraré lo que tenga que llorar sin hacer del llanto una residencia. Dejaré de perseguir respuestas donde solo hay repetición. Y cuando la vida vuelva a ser vida, porque lo será. Cuando cambie planes, cuando cierre puertas, cuando demore frutos, cuando alguien no entienda, cuando el pasado intente hablar con voz de sentencia, voy a recordar que no vine a ganar una discusión contra la realidad, vine a convertirme en alguien que puede atravesarla sin traicionarse. Eso no es resignación, eso es fuerza adulta. Eso es la calma de quien ya no necesita que todo obedezca para mantenerse en pie. Eso es mirar al destino, no como enemigo ni como amo, sino como terreno. Un terreno a veces duro, a veces fértil, a veces seco, a veces inesperado, y uno no discute eternamente con el terreno. Uno aprende dónde pisar, qué sembrar, qué retirar, qué proteger, qué dejar morir, qué volver a intentar. De eso se trata, no de que la vida deje de doler, de que el dolor deje de dirigir, no de que el mundo se vuelva justo a tu medida, de que tu carácter deje de depender del comportamiento del mundo, no de que el pasado desaparezca, de que tú dejes de vivir como su empleado. La próxima vez que sientas esa tensión vieja, esa necesidad de forzar, controlar, reclamarle al cielo, corregir mentalmente lo que ya fue, detente, baja la discusión, mira lo real, nombra lo que depende de ti, hazlo, nombra lo que no, suéltale el cuello y vuelve, aunque sea con pasos torpes, a la única vida que todavía puede responderte, la que tienes hoy entre las manos. Tu paz no puede depender de manos ajenas. La forma más triste de perderse no es amar demasiado. Es entregar el interruptor de tu calma a alguien que ni siquiera sabe qué hacer con la suya. Hay personas que caminan por la vida como si llevaran el corazón en la mano, esperando que otro no lo apriete, no lo suelte, no lo ignore, no lo use para sentirse importante. Y lo terrible es que muchas veces no se dan cuenta. Creen que están amando, pero están vigilando. Creen que están esperando, pero están mendigando señales. Creen que tienen paciencia, pero en realidad están sentadas frente a una puerta, con la respiración contenida, dependiendo de si alguien entra o no entra para decidir si el día merece ser vivido. Una respuesta les cambia el ánimo, un silencio les cambia el cuerpo, una mirada fría les desordena la semana, un después hablamos les deja la cabeza llena de escenas. Y mientras tanto, la vida real sigue pasando. La comida se enfría, el trabajo se acumula, el cuarto se llena de cosas tiradas, el cuerpo pide descanso, la cuenta bancaria exige orden, los sueños esperan en una esquina, pero la persona está ocupada interpretando gestos ajenos como si ahí estuviera escondida la sentencia final sobre su valor. Eso no es sensibilidad, aunque duela decirlo, eso es dependencia vestida de intensidad, y no se corrige odiando al otro, ni volviéndose de piedra, ni repitiendo frases de independencia como quien se pone una armadura barata. Se corrige cuando uno se atreve a mirar el mecanismo completo. ¿Por qué una persona ajena puede mover tanto dentro de mí? ¿Por qué un mensaje tiene más autoridad que mi palabra? ¿Por qué necesito que alguien me confirme para poder respirar tranquilo? ¿Por qué llamo amor a una vigilancia que me enferma? ¿Por qué confundo conexión con permiso para abandonarme? Porque el problema no empieza cuando alguien no responde. El problema empezó mucho antes, en el instante casi invisible en que aprendiste a medir tu seguridad por la temperatura emocional de otros. Tal vez fue en una casa donde había que leer caras antes de hablar.
Tal vez fue creciendo con adultos impredecibles, de esos que un día daban cariño y al siguiente retiraban todo sin explicar. Tal vez fue una relación donde tuviste que hacerte pequeño para no perder a alguien. Tal vez fue una etapa en la que nadie te preguntó qué sentías y entonces aprendiste a existir solo cuando eras útil, agradable, fuerte, disponible, fácil de querer. La persona no nace rogando migajas, aprende a sobrevivir así. Aprende a revisar el tono de voz, aprende a pedir perdón incluso cuando no sabe qué hizo, aprende a suavizar sus necesidades para no incomodar, aprende a ser el primero en escribir, el primero en explicar, el primero en ceder, el primero en entender, el primero en tragarse la incomodidad, y después, cuando ya es adulto, se sorprende porque no puede estar en paz si alguien se aleja. Pero el cuerpo recuerda la antigua amenaza. Si alguien se enfría, quizá viene abandono. Si alguien calla, quizá hice algo mal. Si alguien no me elige, quizá no soy suficiente. Si alguien cambia, quizá todo se cae. Entonces no está reaccionando solo al presente, está reaccionando con toda una historia detrás. Eso merece compasión, sí, pero también una confrontación seria, porque comprender el origen no puede convertirse en permiso eterno para seguir entregando la vida a la conducta ajena. Epicteto habría sido incómodo aquí, no porque quisiera quitarle humanidad al amor, sino porque veía con claridad que todo aquello que no depende de ti puede convertirse en tu amo si le das el mando, y pocas cosas esclavizan tanto como necesitar que alguien actúe de cierta manera para poder sentirte completo. No se trata de negar que los demás importan. Una palabra puede curar una parte del día, una presencia puede sostenerte, una traición puede quebrar algo, una ausencia puede cambiar el paisaje interno. Ser fuerte no significa fingir que nadie te toca. Significa que nadie debería tener el poder de decidir si tú te respetas o no. Esa es la frontera. Una cosa es que alguien te duela, otra cosa es que te gobierne, una cosa es extrañar, otra es dejar de vivir para vigilar si vuelve, una cosa es amar, otra es convertirte en empleado emocional de la inconsistencia ajena. El error está en llamar profundidad a lo que muchas veces es hambre, hambre de validación, hambre de ser elegido, hambre de que por fin alguien se quede para demostrar que no estás roto. Y cuando una persona ama desde hambre, no ve al otro completo, ve una despensa. Busca en esa persona alimento para heridas que no fueron causadas por esa persona. Entonces exige sin decir que exige. Observa cada cambio, se anticipa, se ofrece de más, se adapta de más. Perdona demasiado rápido, no por madurez, sino por terror a perder. Se convence de que entiende al otro, pero en el fondo solo está negociando con su propio pánico. Y cuando no recibe lo que esperaba, se derrumba con una intensidad que parece desproporcionada. Pero no lo es si se entiende la raíz. No está llorando solo un mensaje no respondido. Está llorando todas las veces que sintió que su existencia podía ser retirada por alguien más. Ahí hay que hablar con verdad, porque si no, la persona seguirá acusando al último nombre, de una deuda que viene de mucho más atrás. Hay hombres y mujeres de 30, 40, 50 años, gente que ya ha trabajado, criado hijos, pagado deudas, atravesado pérdidas, gente que por fuera parece funcional, pero por dentro todavía negocia su paz como un niño parado frente a una puerta cerrada. Nadie lo ve porque aprendieron a rendir. Cumplen, producen, hacen chistes, aconsejan a otros, pero basta una indiferencia para que se les desarme la estructura. Y eso humilla porque uno se pregunta, ¿cómo puedo ser tan fuerte para unas cosas y tan débil para esto? La respuesta no es debilidad, es una grieta específica, un área no educada, un lugar interno donde no se formó gobierno propio. Hay gente disciplinada para trabajar, pero no para dejar de perseguir afecto. Hay gente brillante para resolver problemas, pero incapaz de sostener un límite, cuando alguien le da un poco de cariño después de dañarla. Hay gente espiritual que habla de energía, de destino, de conciencia, pero se pierde en cuanto alguien le activa la necesidad de aprobación. Y no lo digo para burlarme, lo digo porque esa contradicción es humana y peligrosa. Una persona puede tener libros subrayados, meditaciones guardadas, frases profundas en la pared, y aún así vivir esperando que un ser inestable le devuelva estabilidad. Puede saber mucho y elegirse poco. Puede entender conceptos elevados y seguir sin saber decir «esto me hace mal y aunque te quiera, no voy a ofrecer mi paz como garantía de tu presencia». Esa frase no nace de la rabia, nace de una adultez que cuesta, porque el límite verdadero no es castigo, no es manipulación, no es «me voy para que me busques», no es silencio usado como arma,
El límite verdadero es una declaración sin teatro. Hasta aquí puedo amar sin desaparecer. Hasta aquí puedo entender sin justificarlo todo. Hasta aquí puedo esperar sin cancelar mi vida. Hasta aquí puedo acompañar sin cargar lo que no me pertenece. Hasta aquí puedo darte un lugar sin sacarme del mío. Esa claridad parece fría para quien vivió confundiendo amor con sacrificio total. Pero no es frialdad, es higiene interior. Una casa sin puertas no es generosa, es inhabitable. Un corazón sin límite termina lleno de gente que entra sin cuidado, deja desorden y luego se va. Y la persona queda diciendo, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? A veces pasa porque uno elige desde la necesidad de ser elegido. A veces pasa porque uno confunde intensidad con intimidad. A veces pasa porque alguien ofrece migajas y uno, por venir de hambre antigua, las convierte en banquete. A veces pasa porque el cuerpo reconoce como familiar aquello que no le hace bien. Ese punto es delicado. No todo lo familiar es sano. A veces lo familiar es el sobresalto, la espera, la duda, el amor condicionado, la sensación de tener que ganarte cada gesto. Entonces llega alguien calmado, claro, disponible, y una parte tuya lo siente raro. No porque sea malo, sino porque no activa la vieja adrenalina. Y llega alguien ambiguo, intermitente, emocionalmente caro, y tu sistema se enciende. Esto sí se siente fuerte, pero fuerte no siempre es verdadero. A veces fuerte es solamente conocido. El drama produce una química que puede confundirse con destino. La incertidumbre engancha porque mantiene al cuerpo intentando ganar una recompensa. Un día frío, un día dulce, un día cerca, 3 días lejos, una disculpa, una promesa, otra ausencia. Eso no es profundidad, es un casino emocional. Y quien no se conoce puede llamar amor a la máquina donde está perdiendo la dignidad moneda por moneda. Hay que decirlo con cuidado, pero sin suavizarlo. Si tu paz depende de la conducta de alguien que no sabe sostener la suya, no estás en una relación, estás en una ruleta. Y no puedes construir una vida seria apostando cada mañana al humor de otra persona. Puedes amar, sí. Puedes desear, claro. Puedes querer que alguien cambie. Puedes tener paciencia con procesos reales. Pero hay una diferencia entre acompañar a alguien que está trabajando en sí y quedarte atado a alguien que solo te administra esperanza para no perder tus beneficios. Esa diferencia se siente en los hechos, no en discursos, no en promesas bonitas después del daño, no en lágrimas estratégicas. Se siente en la consistencia, en la responsabilidad, en la capacidad de reparar sin hacerte culpable por haber sangrado, en la voluntad de mirar lo que hace y no solo pedir que tú entiendas por qué lo hace. La paz necesita hechos, no explicaciones eternas. Hay personas que explican muy bien su desorden, pero no lo corrigen. Y si tú eres sensible, comprensivo, espiritual, empático, te puedes volver adicto a las razones de otros. Es que tuvo una infancia difícil. Es que no sabe expresar. Es que está pasando por mucho. Es que cuando está bien es maravilloso. Es que en el fondo me quiere. Tal vez, pero el fondo no puede ser el único lugar donde alguien te quiere. La superficie también importa, la agenda importa, el trato importa, la palabra cumplida importa, la forma en que alguien te habla cuando está frustrado importa, la manera en que repara después de fallar importa. La paz no vive de potenciales, vive de realidades repetidas, y aceptar esto no te hace menos espiritual, te hace menos manipulable, porque también hay una falsa nobleza que destruye. Esa falsa nobleza te dice que debes entenderlo todo, perdonarlo todo, aguantarlo todo, porque tú ya sabes más, porque tú eres más consciente, porque tú no quieres juzgar, pero a veces no juzgar se convierte en no discernir, y sin discernimiento, la bondad se vuelve puerta abierta para el abuso emocional. Ser bueno no significa estar disponible para cualquier trato. Amar no significa renunciar a tu centro. Perdonar no significa volver a poner el cuello donde ya hubo cuchillo. Hay una espiritualidad práctica que empieza cuando dejas de usar palabras elevadas para justificar vínculos bajos. No todo es aprendizaje que debas repetir. No toda persona difícil es una misión. No todo apego es amor kármico. No toda espera es fe. A veces es miedo. A veces es costumbre. A veces es falta de una vida propia suficientemente firme como para no colapsar cuando otro se mueve. Y ese punto duele porque obliga a volver a ti, no como frase bonita, sino como tarea incómoda. ¿Qué hay en tu día cuando esa persona no aparece? ¿Qué queda de ti cuando nadie te valida? ¿Qué haces con la noche si no llega el mensaje? ¿Qué proyecto abandonaste por estar emocionalmente pendiente de alguien? ¿Qué parte de tu cuerpo se tensó durante años por relaciones donde debías adivinar
¿Cuántas veces postergaste tu crecimiento porque tu atención estaba secuestrada por alguien que no estaba construyendo contigo? Una vida no se pierde solo en grandes tragedias, también se pierde revisando notificaciones, se pierde contestando de inmediato a quien te deja esperando siempre, se pierde explicando por quinta vez lo que ya fue entendido y no respetado, se pierde adaptando planes por alguien que nunca adapta nada por ti, se pierde confundiendo una disculpa con un cambio, se pierde esperando que alguien te dé el lugar que tú mismo no te has dado. Y ahí está el giro más duro. Cuando tú no tienes lugar propio dentro de ti, cualquier persona con un poco de carisma puede moverte los muebles. Te cambian el clima, te cambian el apetito, te cambian la autoestima, te cambian la dirección, te cambian la voz. Y tú crees que eso es amor porque se siente intenso, pero el amor que te obliga a salir de ti para conservarlo termina cobrándote demasiado. Nadie debería pedirte que te abandones para quedarse. Y si no te lo pide con palabras, pero su comportamiento te obliga a hacerlo, el resultado es el mismo. Hay que aprender a leer efectos, no solo intenciones. Alguien puede decir que te quiere y aún así hacerte vivir en sobresalto. Alguien puede no querer dañarte y aún así dañarte porque no se hace cargo de su desorden. Alguien puede tener buen corazón y malos hábitos afectivos y tú puedes amar a esa persona sin ofrecerle el control de tu sistema nervioso. Esa es una madurez que pocos enseñan. Amar sin poner la vida interna en garantía. Amar sin vigilar. Amar sin convertirte en detective. Amar sin pedir migajas con lenguaje elegante. Amar sin usar tu paciencia como excusa para no elegirte. Y si no puedes amar así todavía, no te insultes. Observa dónde te enganchas. Observa el momento exacto. Tal vez es cuando alguien te da una pequeña muestra de ternura después de una distancia larga. Tal vez es cuando sientes que por fin te ve. Tal vez es cuando promete cambiar. Tal vez es cuando te necesita. Esa también es una trampa poderosa. Sentirte necesario puede confundirse con sentirte amado. Hay personas que no saben recibir amor si no están salvando a alguien. Se sienten útiles cuando cargan crisis ajenas, se sienten importantes cuando alguien depende de ellas, se sienten buenas cuando renuncian a sí mismas. Pero ser necesario no siempre es ser amado, a veces es ser usado como soporte emocional gratuito. Y cuando tu identidad se construyó alrededor de sostener a otros, la paz propia parece egoísmo. Descansar te da culpa. Decir no te parece crueldad. Pedir reciprocidad te hace sentir exigente. Entonces aceptas migajas, pero eso sí, con una sonrisa noble. Por dentro te vas secando, por fuera dices yo entiendo. Ese yo entiendo repetido sin límite puede ser una sentencia lenta. Entender no tiene que significar absorber. Puedes entender por qué alguien es como es y aún así decidir que no quieres vivir bajo sus consecuencias. Puedes comprender la raíz de su comportamiento y no permitir que esa raíz atraviese tu casa. Puedes tener compasión sin firmar un contrato de sufrimiento. Esa diferencia salva vidas, no de una forma dramática, sino cotidiana. Salva tu sueño, salva tu concentración, salva tu salud, salva tus ganas de crear, salva la manera en que te hablas, porque cada vez que aceptas un trato que te rompe, algo dentro de ti toma nota, no importa cuánto lo justifiques. Algo interno dice, otra vez me dejaste solo. Y la autoestima no se destruye solo por lo que otros hacen. Se destruye cuando tú te ves permitiéndolo una y otra vez, mientras sabes que te está costando demasiado. Ahí nace una vergüenza profunda, una vergüenza que no siempre tiene palabras, la de saber que estás colaborando con tu propio desgaste. Esa vergüenza puede volverse rabia contra el otro para no sentirla. Pero la salida no es insultarte ni odiar a nadie. La salida es recuperar agencia con actos concretos. No grandes declaraciones, actos. Tardar más en responder cuando responder rápido nace del pánico, no revisar estados, no pedir explicaciones donde ya hay patrones, no ofrecer disponibilidad total a quien ofrece presencia parcial, no contar intimidades a quien solo aparece cuando le conviene, no aceptar conversaciones donde terminas pidiendo perdón por haber pedido respeto, no confundir un día bueno con una relación buena, no construir fantasías sobre gestos mínimos, no poner tu agenda alrededor de alguien que no ha puesto ni una piedra estable contigo. Eso no es dureza, es volver a la realidad. La dependencia vive de fantasía. Necesita completar lo que falta. Toma una frase, una mirada, un recuerdo y construye una película donde al final todo se ordena. El problema es que la película consume energía real. Te duermes tarde por una escena imaginaria. Pierdes concentración por un diálogo que no ocurrió, te arreglas emocionalmente para una posibilidad que quizá nunca llega, y cuando la realidad aparece más pequeña que tu fantasía,
Te duele como si te hubieran traicionado, aunque fuiste tú quien llenó los huecos. Eso pasa mucho. Uno no se enamora solo de una persona. A veces se engancha de la versión que inventó para soportar lo que la persona no doña. Y dejar esa versión cuesta, porque no se siente como abandonar a alguien, se siente como abandonar la esperanza. Pero hay esperanzas que no son luz, son anestesia, te mantienen quieto, te dan un poco de alivio mientras la vida se va. ¿Algún día cambiará? ¿Algún día entenderá? ¿Algún día me elegirá como merezco? ¿Algún día todo esto tendrá sentido? Puede ser. Pero la pregunta adulta es, ¿qué está pasando con tu vida mientras esperas ese algún día? ¿En qué te estás convirtiendo? ¿Qué estás tolerando como precio? ¿Qué te estás enseñando sobre tu propio valor? Porque uno no solo espera, uno se entrena mientras espera. Si esperas abandonándote, te vuelves experto en abandonar tus necesidades. Si esperas vigilando, te vuelves experto en ansiedad. Si esperas tragando, te vuelves experto en resentimiento. Si esperas sin límites, te vuelves experto en desaparecer. Y después, aunque la persona cambie, tú ya llegas agotado, desconfiado, lleno de facturas emocionales. Por eso la paz no puede depender de que alguien por fin madure. Tu vida no puede quedar en pausa mientras otro decide si se hace cargo de sí. Hay una responsabilidad que no puedes delegar. Construir un lugar interno al que puedas volver aunque otros se vayan. Ese lugar no aparece de golpe. Se construye con decisiones que al principio se sienten raras. Elegirte se siente raro cuando pasaste años agradando. Callar se siente raro cuando siempre explicaste. Irte se siente raro cuando tu cuerpo aprendió a quedarse hasta romperse. No responder se siente raro cuando la ansiedad te pide cerrar el ciclo. Descansar se siente raro cuando tu valor dependía de servir. Cobrar lo justo se siente raro cuando confundías humildad con achicarte. Mirarte con respeto se siente raro cuando esperabas respeto desde afuera para permitirte existir. Lo raro no significa equivocado. A veces lo raro es simplemente lo nuevo intentando instalarse. La libertad al principio se siente como culpa porque el sistema antiguo pierde control. Y hay que tolerar esa culpa sin obedecerla de inmediato. No toda culpa es señal moral, a veces es abstinencia de un patrón. Cuando dejas de complacer sientes culpa, cuando pones límites sientes culpa, cuando ya no respondes a manipulación sientes culpa, cuando no rescatas a quien siempre rescatabas sientes culpa. Esa culpa no siempre indica que hiciste daño, muchas veces indica que dejaste de hacerte daño a ti para mantener cómodo a alguien más. Hay que aprender a distinguir. Una culpa limpia te invita a reparar una falta real. Una culpa vieja te empuja a volver al lugar donde eras aceptado solo si te abandonabas. La primera merece escucha, la segunda merece firmeza. Y la firmeza no tiene que gritar. De hecho, la firmeza más seria suele hablar bajo. Dice, no puedo seguir con esto. Dice, esto no me hace bien. Dice, necesito hechos, no promesas. Dice, te quiero, pero no voy a vivir en incertidumbre permanente. Dice, si para estar contigo tengo que dejar de estar conmigo, esto no es hogar. Hay frases que cambian una vida porque salen tarde, después de años de haber sido tragadas. Pero cuando salen, aunque tiemble la voz, algo se ordena. No afuera necesariamente. A veces afuera se arma caos. Alguien se ofende, alguien acusa, alguien intenta hacerte sentir cruel, alguien te llama cambiado, frío, egoísta. Eso también es una prueba. Cuando empiezas a vivir con límites, quienes se beneficiaban de tu falta de límites suelen llamar conflicto a tu claridad. No siempre por maldad, a veces porque estaban acostumbrados a una versión tuya que se acomodaba, y esa versión les servía. Pero tú no naciste para ser la comodidad emocional de todos, no naciste para traducir cada inmadurez ajena en una carga propia, no naciste para poner tu paz en subasta, a ver quién ofrece un poco de cariño a cambio de tu silencio. Hay una etapa donde uno debe dejar de preguntarse ¿me querrán si pongo este límite? Y empezar a preguntarse ¿qué clase de vida estoy construyendo si no lo pongo? Porque una vida sin límites no es más amorosa, es más confusa, y la confusión sostenida enferma, no solo emocionalmente. Se mete en el sueño, en la espalda, en la digestión, en el cansancio, en la memoria, en el deseo de crear. El cuerpo termina hablando lo que la boca no se atreve a decir. Se cierra el pecho antes de ver a alguien. Se revuelve el estómago cuando llega cierto mensaje. Se aprietan los dientes por la noche. Se pierde energía después de conversaciones que supuestamente no fueron para tanto. El cuerpo no necesita teorías para saber cuándo un vínculo lo obliga a vivir alerta
Y si tú ignoras esas señales, no desaparecen, suben el volumen. A veces la paz empieza escuchando lo simple, cómo quedas después de alguien. Más claro que lo que esa persona promete es lo que pasa contigo después de compartirle tiempo. Quedas ligero o endeudado, quedas tranquilo o en análisis, quedas inspirado o disminuido, quedas tú o quedas actuando. Esa observación vale más que cualquier discurso romántico, porque el amor verdadero no te convierte en detective de tu propio valor. Puede haber conflictos, claro, puede haber días difíciles, pero no debería dejarte viviendo en examen permanente. No debería obligarte a demostrar cada semana por qué mereces cuidado. No debería convertir tu intuición en alarma diaria. Y si lo hace, quizá no estás exagerando, quizá estás por fin escuchando. La gente acostumbrada a tolerar demasiado suele llamarse intensa cuando en realidad está saturada de señales. Se culpa por sentir, pero el problema no es sentir, sino haber ignorado demasiado tiempo lo que sentía. Llega un punto donde la reacción parece grande porque la acumulación fue larga. Por eso conviene atender antes, decir antes, nombrar antes, retirarse antes, no esperar a odiar para poner distancia, no esperar a romper para cuidarte, no esperar a que el cuerpo colapse para admitir que algo no estaba bien. La madurez es prevenir ciertas ruinas, y prevenir no siempre es cerrar la puerta con rabia, a veces es sentarse contigo y aceptar, estoy buscando en esta persona algo que debo empezar a darme. Esa frase puede ser el inicio de un cambio honesto. ¿Qué esperas que otro te dé? ¿Permiso? ¿Valor? ¿Dirección? ¿Calma? ¿Una identidad? ¿La sensación de ser especial? ¿La prueba de que no eres abandonable? Nadie, ni siquiera quien te ame bien, debería cargar con la tarea de convencerte todos los días de que existes con valor. Una pareja puede acompañar, un amigo puede sostener, una familia puede apoyar, pero la raíz de tu dignidad tiene que bajar a un terreno más profundo que la aprobación externa. Si no, vivirás agotando vínculos con exigencias invisibles, pedirás amor, pero en realidad pedirás reparación total, pedirás presencia, pero en realidad pedirás que alguien compense todas las ausencias antiguas, pedirás claridad, pero en realidad pedirás que otro apague una incertidumbre que viene de ti. Y eso termina rompiendo incluso relaciones buenas, porque nadie puede ser hogar si tú no te permites habitarte. La paz propia no es aislamiento, no es no necesito a nadie. Esa frase muchas veces es una herida hablando con orgullo. Necesitamos, queremos, nos afecta, nos importa, somos seres de vínculo, pero vínculo no es dependencia ciega. La diferencia está en que el vínculo sano suma vida, no la secuestra. Te abre, no te reduce, te muestra partes, no te borra, te confronta, pero no te humilla, te acompaña, pero no exige que abandones tu ruta. Te permite descansar, no estar calculando, y si algo dentro de ti no sabe recibir ese tipo de vínculo, entonces el trabajo no es buscar más intensidad, es educar tu sistema para no confundir paz con aburrimiento. Hay personas que cuando por fin encuentran calma se asustan, porque ya no hay persecución, ya no hay drama, ya no hay montaña rusa. Entonces dicen, no siento lo mismo. Claro, no sientes abstinencia, no sientes alerta, no sientes amenaza. Eso puede parecer falta de química si tu historia te enseñó que amar es sufrir esperando. Pero la calma también tiene su fuego, un fuego menos ruidoso, un fuego que no incendia la casa para demostrar que existe. Aprender a elegir esa calma requiere paciencia con uno mismo, requiere dejar de romantizar lo que te desordena. Requiere mirar la consistencia como un valor erótico espiritual cotidiano, porque alguien que cumple, que escucha, que repara, que no juega con tu inseguridad, que no usa tu cariño como garantía de impunidad, está ofreciendo algo que una persona inmadura suele despreciar: estabilidad. Y la estabilidad, para quien vivió en sobresalto, se aprende. No se siente natural al comienzo. Se practica. También se practica la paz individual. Se practica cuando haces algo por ti antes de responderle al mundo. Se practica cuando no cancelas tu rutina por un cambio de humor ajeno. Se practica cuando no conviertes cada silencio en amenaza. Se practica cuando revisas hechos antes de inventar historias. Se practica cuando puedes decir, no sé qué está pasando, pero no voy a maltratarme mientras lo descubro. Se practica cuando dejas de buscar pruebas de cariño en personas que ya demostraron inconsistencia. Se practica cuando haces una pausa antes de ofrecer más de lo que tienes. Se practica cuando dejas de contar tu valor en función de quién se queda. Y sí, habrá recaídas. Habrá días en que vuelvas a mirar, a esperar, a sentir ese tirón en el pecho. No conviertas la recaída en sentencia. Úsala como información. ¿Qué la activó? Cansancio, soledad, comparación, una fecha.
Una conversación, alcohol, falta de sueño, alcohol, falta de sueño, necesidad de sentirte elegido. El autoconocimiento serio no se queda en me siento mal. Pregunta cómo se fabricó el malestar. No para controlar todo, sino para dejar de vivir sorprendido por patrones repetidos. Si cada vez que estás agotado buscas a quien te confunde, entonces no es amor, es regulación emocional mal puesta. Si cada vez que te sientes insuficiente compras, comes, escribes, llamas o revisas, entonces ahí hay un circuito. Un circuito puede romperse, pero primero hay que verlo sin poesía. La vida cambia cuando uno deja de narrarse como víctima de impulsos y empieza a reconocer secuencias. Me siento solo, busco validación. Me siento inseguro, reviso. Me siento culpable, cedo. Me siento aburrido, provoco drama. Me siento rechazado, suplico. Me siento confundido, vuelvo a lo conocido. Ahí aparece una posibilidad nueva, interrumpir. No con una gran promesa, con un gesto. Respirar y no escribir, salir a caminar, llamar a alguien sano, trabajar una hora, tomar agua, bañarse, ordenar, escribir lo que quieres decir y no enviarlo, dormir, bloquear si hace falta, pedir terapia si el patrón te supera, volver al cuerpo, al día, a la tarea concreta. Hay gente que desprecia esas acciones porque parecen pequeñas frente a una emoción enorme, pero lo pequeño bien hecho le enseña al sistema que no necesita obedecer al incendio. Una paz sólida se construye con muchas interrupciones pequeñas. Un día notas que ya no corres detrás de la misma persona. Otro día notas que un silencio te incomoda, pero no te destruye. Otro día notas que puedes extrañar sin humillarte. Otro día notas que eliges comer bien aunque estés triste. Otro día notas que trabajas aunque nadie te aplauda. Otro día notas que te gusta estar contigo una tarde. Eso no parece una película, pero es una victoria. Recuperar la paz propia no siempre se siente como felicidad. A veces se siente como dejar de negociar con lo que te bajaba la mirada. Y esa sensación tiene una dignidad silenciosa. La dignidad de alguien que empieza a cerrar fugas. Porque eso es lo que pasa cuando la paz depende de otros. Vives con fugas. Se fuga atención, se fuga sueño, se fuga dinero, se fuga creatividad, se fuga presencia, se fuga deseo. No te falta potencial, lo tienes distribuido en demasiadas manos. Un poco en quien no responde, otro poco en quien te criticó, otro poco en quien no te eligió, otro poco en una familia que no entiende, otro poco en gente que ni siquiera conoces, pero cuyo juicio imaginas, y luego preguntas por qué no avanzas. ¿Cómo vas a avanzar entero si estás repartido? Recogerte no es egoísmo, es supervivencia del espíritu en lo cotidiano. Recogerte es dejar de explicar tu vida a quien solo quiere discutirla. Recogerte es no ofrecer intimidad a quien no ofrece cuidado. Recogerte es no depender del aplauso para sostener una decisión correcta. Recogerte es permitir que alguien se decepcione de ti si esa decepción es el precio de no traicionarte. Esa última frase cuesta, porque vivimos intentando evitar la decepción ajena. Pero una vida adulta incluye decepcionar a algunas personas, no por crueldad, sino porque ya no podrás ser todo lo que esperaban. Decepcionarás al que quería tu disponibilidad sin reciprocidad, al que prefería tu silencio, al que confundía tu paciencia con permiso, al que necesitaba tu culpa para manejarte, al que se acostumbró a que tú siempre entendieras. Está bien, no toda decepción ajena es pecado tuyo. A veces es señal de que dejaste de ocupar un papel que te quedaba pequeño, y cuando eso pase, no corras a reparar la imagen. No conviertas cada malentendido en emergencia. No gastes años defendiendo una versión de ti ante personas comprometidas con malinterpretarte. Tu paz tampoco puede depender de ser comprendido por todos. Ese es otro gancho. Querer que todos entiendan tu proceso te mantiene explicando cambios que solo se demuestran con vida. Algunos entenderán tarde, algunos nunca, algunos usarán tu pasado para negar tu cambio. Algunos se burlarán de tu nueva disciplina, algunos dirán que estás exagerando. Algunos te llamarán orgulloso cuando dejes de arrastrarte. No puedes vivir corrigiendo cada lectura. El carácter necesita privacidad. Hay decisiones que se protegen mejor en silencio. No para hacerte misterioso, sino para no exponer algo tierno a manos torpes. Cuando estás reconstruyendo una relación contigo, no todo el mundo merece acceso al plano de la obra. Hay que elegir testigos, elegir con quién hablar, elegir dónde descansar, elegir qué opinión entra. Elegir qué crítica se procesa y cuál se devuelve sin abrir. La paz también es administración de accesos. No cualquiera debe tener llave a tu atención.
No cualquiera debe sentarse en la sala principal de tu día, no cualquiera merece explicación extensa. Esa administración es especialmente importante para quien se sabotea. Porque el autosabotaje no siempre nace de falta de disciplina, a veces nace de exceso de voces, demasiadas opiniones, demasiadas expectativas, demasiadas comparaciones, demasiados reclamos, demasiadas pantallas, demasiadas interpretaciones. Una persona saturada no decide, reacciona, y cuando reacciona, vuelve a lo conocido. Por eso recuperar paz exige simplificar, no la vida entera, pero sí los accesos, menos conversaciones que te dejan intoxicado, menos revisión de perfiles, menos exposición a personas que viven del conflicto, menos necesidad de convencer, menos promesas hechas por emoción, menos sí dichos con resentimiento, más espacios donde tu cuerpo no tenga que defenderse, más rutinas que no dependan del ánimo ajeno, más tareas terminadas, más honestidad con lo que quieres, más respeto por lo que te cuesta, más capacidad de irte sin espectáculo. Una vida propia no se construye solo alejándose de gente, se construye llenando el espacio que antes ocupaba la dependencia. Si te alejas de alguien, pero dejas el día vacío, volverás por abstinencia. Si pones un límite, pero no creas estructura, el silencio te comerá. Si dices, ya no dependo, pero no tienes hábitos, proyectos, comunidad sana, descanso, dirección, tu sistema buscará el viejo estímulo. Por eso la paz necesita contenido. Necesita una mañana con propósito, aunque sea simple. Necesita trabajo honesto, necesita movimiento, necesita conversaciones limpias, necesita una relación distinta con el dinero, con el cuerpo, con la casa, con el tiempo. Necesita que vuelvas a ser alguien incluso cuando nadie te está mirando. Ese es el verdadero antídoto contra depender de manos ajenas, tener manos propias ocupadas en construir. No manos tensas aferrando, sino manos trabajando, cuidando, ordenando, creando, sosteniendo. Cuando tus manos vuelven a tu vida, las manos ajenas dejan de parecer el único refugio. Todavía importan, pero ya no mandan. Todavía duelen, pero ya no deciden. Todavía deseas amor, pero no a cambio de tu desaparición. Y aquí aparece una forma más profunda de paz, la paz de saber que puedes sobrevivir a la incomodidad de no ser elegido por alguien, porque tú ya estás empezando a elegirte en cosas reales. No en frases, en cosas reales. Elegirte es irte a dormir aunque quieras esperar un mensaje. Elegirte es no responder con ansiedad. Elegirte es sentarte a trabajar con el pecho raro. Elegirte es cocinar algo decente cuando quisieras castigarte. Elegirte es no convertir una ausencia en prueba de que no vales. Elegirte es dejar de exponerte a quien ya conoces. Elegirte es permitir que el deseo no sea orden. Eso es duro. El deseo puede gritar, la costumbre puede jalar, el recuerdo puede endulzar lo que también te hizo daño. Por eso no basta con pensar positivo, hay que tener memoria completa. Cuando quieras volver a lo que te rompe, no recuerdes solo el abrazo, recuerda también la espera. No recuerdes solo la promesa, recuerda la repetición. No recuerdes solo lo que pudo ser, recuerda lo que fue de manera constante. La dependencia edita, corta escenas incómodas para mantener viva la ilusión. La madurez devuelve el material completo, y con el material completo uno decide mejor, no con odio, con información, porque no se trata de demonizar a nadie. A veces el otro también está perdido, a veces no supo, a veces no pudo, a veces te quiso desde sus límites, pero que alguien tenga límites no significa que tú debas vivir dentro de ellos. Puedes honrar lo bueno sin negar lo dañino, puedes agradecer lo vivido sin repetirlo, puedes amar a distancia, puedes cerrar sin despreciar, puedes soltar una expectativa y conservar una enseñanza. Esa es una elegancia interior difícil, no convertir cada final en guerra. La paz propia no necesita que el otro sea monstruo para retirarse. A veces basta con admitir, esto no me hace bien. Esa frase es suficiente. No necesitas presentar un expediente enorme. No necesitas convencer al mundo. No necesitas esperar a que haya una falta gravísima para elegir tu tranquilidad. La incomodidad sostenida también cuenta. La confusión repetida también cuenta. El desgaste silencioso también cuenta. La pérdida de ti también cuenta. Y si nadie te lo valida, valídalo tú con una acción, porque la persona que espera permiso para cuidarse seguirá bajo manos ajenas, esperará que el otro entienda, esperará que el otro cambie, esperará que el otro le permita irse sin culpa, esperará que todos aprueben. Pero cuidarte de verdad muchas veces empieza sin aplauso y con culpa.
Empieza con una decisión que nadie celebra porque ya no les conviene tu desorden. Empieza con una noche donde lloras, pero no escribes. Empieza con una mañana donde te pesa el cuerpo, pero igual haces lo necesario. Empieza con retirar tu atención de quien la usaba sin responsabilidad. Empieza con dejar de explicar tu cansancio a quien contribuyó a crearlo. Empieza con una frase interior muy simple: mi paz no se negocia para conservar compañía. Quien no entienda esa frase tal vez se benefició de que no la tuvieras. Y quien sí la entienda no te pedirá que la rompas. Al final, una vida digna no es una vida donde nadie te afecta. Es una vida donde lo que te afecta no te desaloja de ti. Es una vida donde puedes amar sin convertirte en rehén. Es una vida donde puedes recibir críticas sin entregar tu identidad. Es una vida donde puedes perder una relación y aún así no perder tus rutinas básicas, tu respeto, tu dirección. Es una vida donde puedes decir, me duele, sin convertir ese dolor en gobierno. Eso es lo que la filosofía estoica, puesta en carne, intenta enseñarnos. No pongas tu libertad en aquello que puede cambiar de humor, de opinión, de deseo, de presencia. Lo externo se mueve, la gente cambia. Algunos se van, algunos vuelven tarde, algunos no saben quedarse, algunos te quieren, pero no saben cuidarte. Algunos te admiran mientras les sirves y te juzgan cuando te eliges. Si tu paz depende de eso, vivirás siempre temblando. Pero si empiezas a construir una base propia, no invencible, no perfecta, pero tuya, entonces podrás relacionarte de otra manera, ya no desde la súplica, sino desde la presencia, ya no desde el hambre, sino desde la elección, ya no desde la vigilancia, sino desde la confianza en tu capacidad de responder si algo cambia. Esa capacidad es clave. La paz no viene de garantizar que nadie te fallará, viene de saber que si ocurre no te abandonarás también. No viene de tener control absoluto, viene de tener regreso, regreso a tu palabra, regreso a tu cuerpo, regreso a tu trabajo, regreso a tu casa interna, regreso a la oración si oras, al silencio si meditas, al cuaderno si escribes, al movimiento si caminas, a la conversación honesta si necesitas ayuda, regreso, porque habrá días donde te salgas de ti, eso pasará. La diferencia será cuánto tardas en volver y qué haces al volver. No te castigues por haber querido ser amado, no te castigues por haber esperado, no te castigues por haberte confundido. El castigo no educa bien a una persona cansada, solo la entierra más. Pero tampoco te mientas. La compasión sin verdad se vuelve permiso. La verdad sin compasión se vuelve látigo. Necesitas ambas, mirarte con ternura y exigirte con respeto. Decirte, entiendo por qué me pasó, pero no voy a seguir viviendo así. Esa frase tiene una fuerza limpia, no culpa, no drama, dirección. Entiendo por qué me pasó, pero no voy a seguir viviendo así. Entiendo por qué busqué amor donde había migajas, pero no voy a seguir llamando destino a mi carencia. Entiendo por qué me cuesta poner límites, pero no voy a seguir confundiendo culpa con obligación. Entiendo por qué la aprobación me seduce, pero no voy a seguir poniendo mi valor en manos de quien no conoce mi historia completa. Entiendo por qué me asusta quedarme solo, pero no voy a seguir usando compañía como anestesia contra mí mismo. Y entonces, poco a poco, las manos ajenas vuelven a su tamaño real. Ya no son dioses, ya no son jueces, ya no son salvavidas únicos, son manos humanas, algunas cálidas, algunas torpes, algunas ausentes, algunas generosas, algunas incapaces. Pueden tocar tu vida, pero no deben poseerla. Pueden acompañarte, pero no definirte. Pueden ofrecer amor, pero no reemplazar el amor que te toca aprender a practicar contigo. Ahí empieza una paz más adulta, menos eufórica, más estable. Una paz que no necesita publicar su fuerza. Una paz que se nota en cómo dejas de correr detrás de lo ambiguo, en cómo respondes más lento, en cómo duermes mejor, en cómo ya no cuentas toda tu intimidad buscando rescate, en cómo empiezas a cumplir lo prometido, aunque nadie te esté mirando, en cómo eliges vínculos donde no tienes que actuar para ser querido, y quizá todavía habrá nostalgia, quizá todavía habrá noches donde una parte tuya quiera volver a pedir lo mismo de siempre. No pasa nada, toma esa parte con firmeza, no la dejes conducir, dile: ya sé que extrañas, ya sé que asusta, ya sé que quisieras una señal, pero hoy no vamos a vender la paz por una migaja. Esa conversación interna, repetida con paciencia, puede cambiar tu destino práctico. No porque elimine todo dolor, sino porque por fin alguien dentro de ti toma el mando sin violencia. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse como un cuarto lleno de manos decidiendo tu respiración.
Empieza a sentirse como un camino donde puedes encontrarte con otros sin entregarte completo a su clima. Amarás mejor así, trabajarás mejor así, elegirás mejor así, incluso sufrirás mejor, porque sufrir sin abandonarte es distinto a sufrir dependiendo de quién te hirió. La próxima vez que una ausencia quiera dictar tu valor, no corras a demostrar nada. La próxima vez que un silencio te arrastre hacia la vieja ansiedad, no le entregues la noche completa. La próxima vez que alguien te dé poco y tu hambre quiera llamar lo suficiente, respira con dignidad. Mira tus manos. Están ahí, no para suplicar, no para aferrarse, no para sostenerlo todo. Están ahí para recuperar lo que dejaste caer de ti, tu atención, tu palabra, tus límites, tu descanso, tu obra, tu forma de caminar por el mundo sin pedir permiso para existir. Tu paz no puede depender de manos ajenas porque las manos ajenas se cansan, se confunden, se van, cambian de dirección, fallan, prometen, olvidan, tiemblan. Las tuyas también tiemblan, pero son las únicas que puedes entrenar cada día para no soltarte. Empieza por ahí, no por cerrar el corazón, sino por dejar de ponerlo donde no hay mesa firme. No por despreciar a nadie, sino por dejar de despreciarte a ti cada vez que alguien no sabe cuidarte. No por volverte inaccesible, sino por volverte habitable para ti. Y cuando por fin entiendas eso, no necesitarás convertir cada vínculo en prueba de valor. Podrás amar con los ojos abiertos, podrás irte sin odiar, podrás quedarte sin desaparecer, podrás recibir sin arrodillarte, podrás perder sin destruirte. Y esa será una libertad silenciosa, de esas que no se gritan, pero cambian el modo en que respiras. Míralo sin defenderte. Muchas veces no te está destruyendo la vida, te está destruyendo tu pelea contra la vida. Te despiertas queriendo que alguien entienda, que alguien cambie, que el pasado se explique, que el futuro te garantice algo, que la gente actúe como tú actuarías. Y mientras esperas eso, tu paz se va muriendo en silencio. No porque seas débil, porque pusiste tu alma en una puerta que no se abre desde tu lado. Epicteto lo dijo de una forma brutal. No nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y eso duele porque te quita la excusa, pero también te devuelve el poder. Porque si el problema no está solo en lo que pasó, sino en lo que tu mente sigue repitiendo sobre eso, entonces todavía hay una salida. No puedes controlar quién se fue. No puedes controlar quién te falló, no puedes controlar quién no te valoró, pero sí puedes dejar de convertir esa herida en tu casa. Hay un momento en la vida donde uno tiene que decir, ya no voy a perder mi carácter tratando de corregir lo que no depende de mí. Ya no voy a enfermar mi mente por una respuesta que no llega. Ya no voy a llamar amor a la ansiedad, ni responsabilidad a la obsesión, ni prudencia al miedo. Haré lo que me corresponde, me corregiré donde tenga que corregirme. Pero no voy a entregar mi paz como pago por cosas que nunca estuvieron en mis manos. Soltar no es volverse frío. Soltar es dejar de sangrar por dentro para demostrar que algo te importó. Suelta con respeto, suelta con fuerza, suelta antes de que eso te convierta en alguien que ya no reconoces. Y si este mensaje te tocó algo que llevabas callado, dale like, suscríbete y comenta. Hoy recupero mi paz